Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cómo Estamos Hoy. Mi nombre es Gustavo Santana, me vuelvo a presentar. Y bueno, y hoy vamos con nuestra segunda entrevista de la ramificación que estamos haciendo del canal, sí, de entrevista, valga la redundancia, sí. Y hoy vamos con Hugo Lescano, sí. Él, bueno, les cuento rapidito, él me contactó en uno de los mensajes del video de la nona, el primero que hicimos. Por favor, véanlo si no lo vieron. Y también tenemos ya el segundo video con las locaciones que faltaban. Y bueno, tuve la suerte de poder hablar con él, comunicarme y armar la entrevista. Así que bueno, espero que lo disfruten. Por favor, no se lo pierdan porque nos cuenta un montón de cosas increíbles de lo que es su experiencia en el cine. Trabajó en un montón de películas grosas, con un montón de gente, qué sé yo, Palito Ortega, bueno, La Nona, Esperando la Carroza. Nos cuentan cómo es más o menos el detrás de escena de armar una película, cómo son los equipos de producción, cómo era su rol dentro de varias películas que se filmaron, bueno, y un montón de cosas interesantes. Así que, bueno, muchas gracias. No hay videito de vuelta, sino termina acá. Y bueno, espero que lo disfruten. Chau, chau. Bueno, Hugo, bueno, contanos, ¿qué películas trabajaste? Bueno, trabajé, pero bueno, te estaba por contar de mis otras películas que claro. dirigí, pero puedo destacar una argumental, no documental, perdón, que se llama El Regreso, que es una película que filmé con el fallecido actor Lito Cruz, gran actor. Luis Alfonso, Juan Palomino, María Socas, con la cual habíamos trabajado hacía muchos años en una película de esas de Roger Corman. Y bueno, ¿en qué películas trabajé? Y yo calculo que como asistente, ayudante y ayudante de dirección trabajé en más de 20 largometrajes fácil, entre otras cosas, entre publicidad, un poco de televisión y todo eso, pero largos aproximadamente creo que son 20 o más largometrajes, y algunos los recuerdo, uno los recuerda con más cariño que otros, pero te puedo decir que los que a mí más me gustó trabajar o que me aportaron algo es una película con Eliseo Subiela que se llamó Últimas Imágenes del Naufragio. Me pareció un trabajo muy interesante. Ahí fui el asistente de dirección. Pobre Mariposa con Raúl de la Torre, que ahí fui script o continuista. Esperando la Carroza, que fui continuista también, con todos esos monstruos, esos grandes actores, y que aparentemente es una película muy, muy sencilla, digamos, para el que no sabe cómo se filma una película, pero que fue bastante compleja de continuidad, porque se filmó todo en un solo decorado, pero salteando los tiempos, pero muy interesante de trabajar, realmente. Déjame decir algo, Hugo, busquen en el canal las locaciones de Esperando la Carroza, que es el primer video que subimos, y bueno, y aclaro que se filmó en Versalles, ¿no? En el barrio de Versalles, que no es casualidad, es el barrio donde yo nací en Montecastro, y estaba muy contento de ir a filmar en mi barrio, después, que es lo primero que me tocó, después qué sé yo, no sé. Ahí decías, qué fácil es hacer cine, grabo a pocas cuadras de mi casa. De la que era mi casa, pues yo ya en ese momento ya vivía en otro barrio. Pero me gustó mucho volver, como también me pasó hace poco, o no hace mucho, la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, me propuso ir a dar un curso de realización a un barrio. Y también a otros directores, y a mí me dijeron, bueno, a vos te toca Montecastro. ¿Querés ir? Bueno, voy a querer ir si es mi barrio natal, yo nací ahí. A mi lugar me llamaron. Y sí. Y el curso se daba en el cine, que iba yo cuando era chico, donde yo veía todas las películas. Para mí fue una gratificación. Así que bueno, y La Nona ni hablar, porque La Nona es la primer película, digamos, seria que me toca hacer. ¿Por qué? Porque yo inicié mi carrera en el año 78 en los estudios Baires, y en ese momento, plena dictadura, solo se podían filmar esas famosas comedias de Olmedo y Porcel. O Palito Ortega. O Palito Ortega, de las cuales filmé con todos ellos.
me pude vincular en esas productoras con grandes técnicos. Por ejemplo, en la primera película que yo trabajé, que fue Fotógrafos de Señora, con el Gordo Porcel, de Hugo Moser, el mismo equipo de rodaje, salvo el director, era el mismo de La Patagonia Rebelde. Ah, mirá qué interesante. Y así trabajé en varias películas hasta que, por suerte, autoriza la dictadura a Aries. Eso quería preguntarte. Se arma como un hueco, como una ventana para poder filmar La Nona en el 79. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque los militares decían, le estamos dando plata a las productoras para filmar películas, pero son todas películas muy pasatistas, muy burdas. Entonces la respuesta de los productores, en este caso Ayala y Olivera, le dijeron, bueno, pues si ustedes nos censuran, nosotros mismos no podemos dirigir como quieren que filmemos. Claro. Entonces los tipos ahí hicieron un clip y autorizaron filmar La Nona. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmándola? Por lo que yo recuerdo, La Nona la filmamos en 6 semanas. ¿Y la ventana era eso o un poquito más? ¿A qué te referís con dijeron, ¿tienen 2 meses para filmar? No había. No. Vayan y filmen. Ellos por la información que yo he recibido, había censura previa, obviamente, y el director, que era Olivera, hasta ese momento no podía filmar, lo autorizaron filmar. Tito Cosa, que era el autor de la obra, también dijeron, está bien que se filme una historia de él. Y los actores, el elenco, la mayoría de los actores estaban prohibidos. Terranova, Pepe Soriano, sí, todo. Entonces los autorizaron y pudieron filmar esa película. Y Hugo, contame, lo que es parte de la producción, vos tuviste en lo que es ir a buscar las locaciones, ¿quién hizo ese trabajo? ¿Cómo es que llegaron al barrio de Victorias? No, en ese caso no era mi rol, porque yo trabajaba durante la preparación de las películas, hacía trabajo como de oficina, casting, por ejemplo, o hacía los desgloses, las planificaciones junto con mis compañeros asistentes de dirección. Quiero decir que yo en esa película, en el escalafón de dirección, yo era el más joven, el más nuevo. No era, el asistente de dirección era Horacio Guisado, que había sido el asistente de La Patagonia Rebelde. Américo Ortiz de Zárate, que después fue director, un gran director y asistente, que fue el primero en hacer una película sobre una historia de amor gay, que fue esa película que se llamó Otra Historia de Amor, una gran película y un gran recuerdo. ¿De qué año era? Y ya era de la etapa democrática esa película. Bueno, pero jugado para la época. Claro, no recuerdo exactamente, pero yo creo que era a fines de los 80 la película que se llamó Otra Historia de Amor, que dirigió Américo Ortiz de Zárate. Ahí no trabajé, pero bueno, Pero entonces se encargó otro de lo que es buscar las locaciones. Sí, o sea, porque como te dije antes, hay equipos. Sí, por eso. De esos, de buscar las locaciones se encarga producción junto con la gente de dirección de arte y escenografía. Entonces buscan las locaciones exteriores de acuerdo a lo que les va nosotros, el equipo de dirección y el director les va pidiendo. Nosotros desglosamos el guión, separamos todas las escenas de la película y decimos, bueno, esto transcurre en un bar, esto transcurre en un descampado. Claro. Entonces ellos salen, de acuerdo a las indicaciones del director y del escenógrafo, a buscar esas locaciones. Después se hace toda una recorrida, va todo el mundo, digamos, todas las cabezas de equipo van y eligen junto con el director esas locaciones. Para los chicos más jóvenes y los que no entienden mucho detrás de la escena del cine, que es lo más importante que hay en la película, obviamente los actores son lo que más se reconoce, pero todo ese trabajo previo es lo que hace a que funcione una película. Contá, Hugo, ¿qué hay que llevar para filmar algo así, una locación? Porque no es como yo, con una camarita ahora con vos.
desde catering. Bueno, contalo vos un poquito para que la gente... Es una gran pregunta, porque vos me estás filmando y yo veo una camarita maravillosa, chiquitita, muy pequeña, digital, y eso, estas películas se han filmado en una época que todavía no se usaba lo digital. Lo digital estaba recién, era algo mágico pensar en eso. Entonces se filmaba con negativo, era la época del cine analógico, no digital. Entonces las cámaras eran de, digamos, para que tengas una idea, un negativo 35 milímetros, era esto, una película. Entonces eso era lo que circulaba dentro de la cámara y que grababa y que filmaba y después había que revelar. Y vos no veías hasta el día siguiente lo que estabas haciendo. No es como ahora que vos me estás viendo a mí, seguramente si sale algo mal cortamos y lo volvemos a hacer. Sí, no, sí. Eso, lo que salía mal te enterabas al otro día, si lo revelabas a tiempo. Con un gran costo, la sensibilidad de la película no era como estas cámaras que tienen hoy, podés trabajar con poca luz, que no hay ningún problema. Se acomoda la cámara sola. Tenías que llevar un equipo de iluminación. Te digo que hoy en películas profesionales de largometraje, por más que sea digital, toda esa estructura de alguna forma se mantiene para asegurar una calidad técnica profesional, ¿no? Y hay, directores como Nolan o como Tarantino que buscan un poco lo viejo para que no se pierda esa esencia. Claro, eso por un lado por una decisión estética, pero el cine profesional tampoco es solamente con una cámara, digamos, o con un teléfono, sino que también requiere todo un equipo de filmación, y la estructura básica de trabajo se sigue manteniendo. Lo que ha variado es la tecnología. Y cuando filmaban La Nona, por ejemplo, llegaban con el equipo al lugar, tenían un lugar cerca para ir a dejar todo, o cargaban todo y se iban y volvían. Qué sé yo, sé que en La Nona, por lo que me contó cuando fui a filmar, que salvo las cámaras que eran muy caras y las alquilaban, la mayoría de las cosas las guardaban incluso en la misma casa de la señora, de la dueña de la locación. Pero bueno, en La Nona pasaba eso, tenían un lugar cerca, más o menos le quedaba cerca el estudio. Bueno, porque la estructura, creo que te referís a la diferencia entre Esperando la carroza y La Nona. Y La Nona. Como yo estuve en las dos, pude ver eso. Sí, en La Nona, como estaba producida por un estudio, una productora muy importante que era Aries Cinematográfica, ellos tenían sus equipos, no los alquilaban, tenían sus propias cámaras, tenían su camión de donde se transportaba todo el equipo con su respectivo cuarto de cámara para poder cambiar los rollos de negativo de película, y no se dejaba nunca, Aries nunca dejaba en las casas, porque ese camión mismo volvía después del rodaje al estudio y quedaba guardado ahí. El negativo, la producción lo llevaba, por ejemplo, o a Alex, a los laboratorios Alex o a Cinecolor a revelar, y al día siguiente íbamos y veíamos la proyección. No es como ahora que puedes en el momento. Inmediatamente. En cambio, en la película Esperando la carroza, la productora era una productora independiente. Entonces no tenía sus propias cámaras y no tenía su camión, digamos, de exteriores. Entonces toda la logística muchas veces la tenían que alquilar. Entonces es posible que la cámara sí haya quedado, o que la mayoría de las cosas, elementos con los que nosotros trabajábamos, se hayan dejado en la casa y en una casa de enfrente, que la producción había alquilado una casa que estaba desocupada y que se guardaban muchas cosas de utilería. Recuerdo así como Esperando la carroza, como una cosa muy graciosa. Yo llegaba siempre antes porque tenía que supervisar el maquillaje de los actores, pasar letra con ellos y qué sé yo. Pero siempre llegaba antes y veía como mis compañeros iban armando el decorado. En el caso del velorio, concretamente, se desarmaba. ¿Por qué? Porque a la gente que vivía en la casa, obviamente no le gustaba que un cajón ahí, ¿no? Un ataúd ahí. Entonces se pasaba todos los días y era cómico como cuando se cruzaba el ataúd de una casa a la otra. Una procesión diaria. Pasaba un auto
Y los tipos veían que se estaba... Pero bueno, o lo que me pasó a mí con la nona, ¿no? Por ejemplo, con la nona en el caso de Pepe Soriano lo maquillaba Blanco Lavego, que fue una gran maquilladora del cine argentino, lo maquillaba en los estudios Bailes, porque ella tenía todo ahí, porque había que ponerle toda esa cara de látex, toda esa avejentamiento, claro. Esa composición que había que hacer. Entonces yo lo he acompañado a Pepe desde los estudios Bailes en Don Torcuato, por ejemplo, hasta Martínez, a una locación a filmar en el auto. Él manejando su Peugeot 504 de nona, con el pañuelo en la cabeza, yo al lado, y parar en un semáforo y la gente no podía creer lo que estaba viendo. Lo bien hecho que estaba. Sí, estaba muy bien hecho. En el caso de Gasalla, en Esperando la Carroza, el maquillaje se hacía en un estudio, creo que era en el barrio de Palermo. Nosotros estábamos filmando en Versalles, de Alex Matthew. Alex Matthew era el maquillador, y llegaba, por ejemplo, a él lo citaban muy temprano para el maquillaje, lo citaban tipo 6 de la mañana, y nosotros lo recibíamos recién al mediodía en la locación. Claro. Que es decir, que durante la mañana por ahí estábamos filmando otras cosas sin él, y cuando él llegaba, después de toda esa tarea de caracterizarlo, ahí recién empezamos a filmar. Bueno, Hugo, y otra cosa que te quería preguntar, se acordonaba todos los sectores, en la nona y en Esperando la Carroza. ¿Qué pasaba con la gente del barrio? ¿Se prendía? Yo me acuerdo que de chico, cuento rápido, cuando pasaba algo en un pueblo, que siempre es una desgracia, y llegaban los noticieros, todo el pueblo iba a ir, ni siquiera lo dejábamos filmar. Bueno, ¿qué pasaba con la gente del barrio en las dos, en Versalles y ahí en Victoria y en Martínez? En general, siempre un equipo de filmación es un atractivo muy grande para la gente, para el público. Les gusta ver, y más si hay actores famosos, ¿no? Es decir, el hecho de que entonces la gente se junta. Pero yo, por lo que recuerdo, tanto en Esperando la Carroza como en La Nona, los barrios donde hemos filmado eran muy tranquilos. Y día de semana no había mucho movimiento. No era como si yo ahora acá por la zona de 11, Congreso, me planto a filmar esas escenas y se va a llenar de gente. Pero en ese momento un barrio como el de Versalles, de casas bajas, donde la gente a la mañana iba a trabajar y no tuvimos mayor dificultad. Sí, había que hacer algunos cortes, obviamente, para que no se te metan a veces, cuando filmabas en exteriores, ¿no? No se te metan gente que por ahí pasa y mira la cámara, que son las ficciones, te arruina la toma. Sí, ¿no? Totalmente. Y en el caso de La Nona en Victoria también, no recuerdo que se haya juntado mucha gente. Sí, alguna vez en algún rodaje, para lo cual, qué sé yo, hay gente que hay un servicio de seguridad contratado en general que cuida que la gente no se meta. Y lo que era con respecto a los actores, ¿tenían un lugar hacían la toma y se iban a meter en algún lugar, una casa o algo, en La Nona y en Esperando la Carroza? ¿Tenían ahí ya ese equipo armado? ¿O calculo que en La Nona estaban todo el tiempo dentro de la casa? Porque se filmó... No, en Esperando la Carroza, perdón. En Esperando la Carroza la casa era como un gran estudio. La casa era como un gran estudio. Y en La Nona había un estudio, es decir, los estudios Bailes tenían su sala de maquillaje, pero no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de los exteriores de La Nona, pero todo lo que es el interior de la casa, esa casa tipo chorizo a la antigua, se armó en los estudios Bailes. Uh-huh. Ese es un gran dato que estás tirando porque mucha gente me ha preguntado, che, ¿y la casa dónde está? ¿La casa dónde está? Y yo le digo, es un estudio la casa, pero bueno, ahora vos lo confirmás. La casa y, por ejemplo, el interior del kiosquito, claro, del viejo. Del viejo. ¿Cómo se llamaba el actor? Dyson? Que sí, un gran actor argentino. Ay, bueno, en este momento se me escapa, pero fue un actor con mucha historia. Desde Sandro a lo que quiera, época dorada del cine, sí. No, es los 40, 50. El protagonista del Ángel Desnudo, tipo impresionante, gran actor, además. Perdón, Hugo, me río mucho la escena, capaz que la ponemos ahora en el video,
cuando aparece Graciela Alfano, que era una bomba en esa época, y el viejo la mira y le dice, Martita. No, es tremenda la película, perdón, me fui. Volvamos. Sí. Sí, el exterior del kiosco estaba armado al costado de la estación. Exactamente. Pero el interior no. El interior no, era todo en el Estudios Baile. El interior de la casa, donde había muchas escenas, Sí. También. Ese criterio de producción en estudio que venía importado de Hollywood, de los viejos estudios de Hollywood, que acá durante mucho tiempo se filmó así. Mientras puro estudio. Mientras, claro, inclusive calles se armaban adentro de los estudios, ¿no? Sí, eran ciudades en miniatura. Exactamente. Sí. Pero en Esperando la carroza todo lo contrario. No. Exterior y casa real. Lo que llamamos decorados naturales, locaciones naturales. La casa es una casa, el hospital es un hospital. Y del equipo hubo de laburo en las dos películas, ¿recordás? El ambiente de laburo con la gente, la relación con los directores, qué onda los actores. Para mí es muy entrañable, te digo, me emociono. Sí, me imagino. Bueno, es un poco lo que, no buscar que alguien se emocione, pero que recuerde la cosa linda de la vida de uno, ¿no? Sí. Y mirá, en Esperando la carroza te puedo decir que se daba un fenómeno muy especial. Es una película, la otra vez la escuché en un reportaje a Diana Frey, la productora, diciendo es una película que tiene ángel. Sí. ¿No? Y es cierto, tiene razón, yo comparto con ella. Y creo que la gente lo ve eso, ¿no? Exactamente, lo ve, porque se dio un elenco de profesionales irrepetible, no se puede volver. Todos muy profesionales, todos muy disciplinados. Yo los conocía prácticamente a todos porque ya venía de trabajar bastante, sobre todo con China Zorrilla había trabajado. Una institución china. La cual la recuerdo con mucho cariño. Y muy buena compañera. Muy buena compañera. Es más, acá, no sé si se ve. Sí. En ese documental, que fue mi primer documental, ella colaboró desinteresadamente. Bueno, vamos a ponerlo a ver si. Sí. Ella, bueno, Pepe Soriano también, Héctor Asterio, Alfredo Alcón mismo. Si todos me dieron. Pavada de muchachos, ¿no? Me dieron una gran mano. Por eso yo soy un agradecido en ese sentido. Me han tocado trabajar con gente. Y en Esperando a Carroza se da una cosa muy curiosa. El equipo de filmación en general, mucha gente, parte del equipo arma la toma y hay directores que les gusta quedarse con la menor cantidad de gente posible mientras se filma. Pero en este caso nadie se quería ir detrás de cámara porque todos seguían la historia y además decía Alejandro Doria, decía corten. Y ya todo el mundo no aguantaba más, se todos, hasta los actores tenían que largar la risa porque realmente, y la seguía la película. Pasó lo que a veces uno tiene la sensación, hay películas, bueno, en el humor pasa mucho, pero que vos ves y te das cuenta que la están pasando bien, que no están pariendo la película, sino que la están disfrutando. La disfrutamos, y es el caso. Había mucho profesionalismo porque todo el mundo estaba muy atento a que todo salga bien. Fíjate que Esperando la carroza es una película que se filmó mucho después de que La Nona, con una estética muy especial. Teníamos todo tenía que ser kitsch, todo tenía que ser exagerado, porque era bueno, se la criticó en el principio por muy gritada, se decía. Sí, al pero era comienzo estilo. Los primeros tiempos me parece que la crítica no entendió o no quiso entender o no le gustó directamente esto que hoy en día se convirtió en un gran clásico. Sí. En el caso de La Nona era distinto. Es decir, puedo recordar, muy afectuosamente a Pepe Soriano. Gran compañero, ¿no? Gran compañero, gran actor. En general, estaba también Eva Franco, otra histórica del cine argentino y del teatro argentino. Para mí era un privilegio yo estar con esta gente. Es como, qué sé yo, sos fanático de un equipo de fútbol y de pronto estás jugando ahí, en primera, alrededor de estos monstruos. ¿Qué pasó? Y trabajar con Olivera, que hablemos. Que era el director de la Patagonia Rebelde, además de ser mi patrón en ese momento. Pero bueno, yo me fui formando con todo eso. Y el equipo de Aries, equipo que recuerdo también con mucho cariño,
a todos los compañeros, eran muy profesionales, gente formada en el estudio, gente que por ahí antes, ahora hay por suerte, hay muchas escuelas de cine, universidades, pero muchos de los integrantes de esos equipos que hicieron el cine argentino era gente que no estaba formada en las academias ni en las escuelas. Puro oficio. Puro oficio, pero tomados con una gran responsabilidad, con un gran rigor y un amor por lo que hacía impresionante. Entonces, en ese sentido tengo el mejor de los recuerdos también de la Nona y todo su equipo técnico. Bueno, Hugo, te súper agradezco. Me encanta que haya pintado un poco de emoción también, sí, porque es la idea del canal, que haya una emoción linda de lo que vivimos, no una nostalgia tonta o dolorosa, sino decir, pasó, algo hice, pasé por este lugar y algo dejé, y eso es un poco la idea. El canal no busca ni fama ni nada, sino conocer gente como vos y que todo se realice de la mejor manera y que podamos contarlo, ¿no? Contarlo. Sí. Así que Hugo, te agradezco de corazón. Vamos a volver a hablar seguramente. Cómo no, encantado. Cuando avance un poco más el canal, prometo hacer algún asadito, invitarlos a vos y a tu esposa ahí al campo. Si se animan ahí en medio del campo y los mosquitos, están invitados. Y lo único que quiero decir que todo esto es como decir, si es nostalgia no sirve, es recuerdo, es memoria de nuestro cine en este momento que es el peor momento del cine argentino. Yo eso lo quiero decir también porque no puede por supuesto, no saberse esto. El año pasado no se aprobó ningún proyecto cinematográfico, siendo el INCA un organismo nacional que ha fomentado mucho la industria, de la cual ha trabajado muchísima gente. Es trabajo no solo de actores, sino también de técnicos y todo lo que deriva a la industria cinematográfica, ¿no? Todo lo que es logística, un ejemplo, servicios. En Victoria, cuando se hizo La Nona, todo el barrio comió de esa producción, porque la gente que rodeaba es como una cadena. Exactamente. Hasta el kiosquero de la vuelta de la estación vendía más, porque había todo un movimiento que generaba el cine. Sí, y ojalá podamos, vamos a salir de esta crisis, porque el cine argentino no va a morir y vamos a seguir, pero bueno, ojalá pase rápido esta tormenta. Sí, ojalá que sí. Bueno, Hugo querido, muchas gracias. Y bueno, vamos a subir a las redes como tiene que ser.